Ah, está activa, no hay problema. Listo. Estaban ahí. Los datos también que se pide, ¿no? Acá hay datos que se está pidiendo, ¿no? Se pide por ubicación política de la cuenca, ubicación administrativa. Eso lo tienen aquí. No se lo pueden tener aquí en la. ¿Dónde está acá? Ubicación política, ubicación administrativa, están acá, ¿no? Acá hay también parámetros geomorfológicos de la cuenca, altura, perímetro, que pueden ser utilizados después también en lo que es, en estas fórmulas que estuvimos viendo, ¿no? De parámetros morfológicos de la cuenca. Bien, entonces vamos a avanzar un poco con la teoría y después vemos el tema de se consulta de la práctica y en todo caso unas pequeñas pistas de lo que es el GIS. Entonces, esta información que ustedes han descargado, ¿no? Esta información, bueno, lo estamos tomando directamente, ¿no? Lo estamos tomando para un tema de cálculo, para un tema de análisis, ¿no? Directamente, sin hacer una verificación de la información o lo que técnicamente se llama análisis de consistencia, para determinar, un momento, por favor, un momentito, ya está. Para determinar si es que, ¿no? Hay consistencias también han sido bien, eh, guardan cierta relación. Entonces, para eso son los análisis de consistencia o consistencia de datos. Bueno, vamos a ver las estadísticas, ¿no? Prácticamente lo que hemos estado viendo. ¿Qué pasa cuando faltan datos? Que viene a ser lo que es reconstrucción de series, consistencia de datos hidrometeorológicos, ¿no? Y métodos de consistencia de información. Entonces, en hidrología, pues, ¿no? Se trabaja con informaciones hidrometeorológicas y estas informaciones pueden consistir en datos de precipitación, caudales, temperaturas, evaporación, etcétera, ¿no? Nosotros estamos enfocándonos al tema de precipitación. Más adelante vamos a ver el tema de caudales, ¿no? Porque tenemos que hacer unos hidrogramas más también, otro tipo de hidrogramas, no solamente lo que hemos mostrado, sino otro tipo de comparación que vamos a ir desarrollando durante el curso, ¿no? Y bueno, temperaturas que se relacionan con el tema de evaporación. Por lo general se cuenta con una sola muestra de los datos de esta población, es decir, nunca se dispone de la totalidad de datos. Bueno, eso sí, no siempre cuando se en estadística, cuando uno utiliza las funciones, generalmente uno tiene la opción de decir si es muestral o poblacional, ¿no? Como su nombre lo indica, poblacional es cuando se tiene toda la información. Es un poquito complejo, ¿no? Por ejemplo, si quisiéramos los datos de todos los años de precipitación del 2000, perdón, desde el año, qué sé yo, del año 1901 hasta el 2000, no lo vamos a disponer, ¿no? Entonces, por eso trabajamos solamente con datos muestrales. No tenemos toda la población. Sería imposible también, ¿no? Pero aún así hay fórmulas de cálculo. De repente, para procesos, para datos que dependen solamente momentáneamente o qué sé yo, ¿no? Hay algún modo de tener un parámetro, ¿no? De control. Cuando estos datos se organizan de forma compacta y fácil de utilizar, los ciudadanos pueden disponer de una herramienta de gran utilidad para decisiones a tomar. Existen muchas formas de clasificar los datos de manera útil, ¿no? Una manera útil es dividirlo en categorías similares o clases y luego contar con el número de observaciones que caen en cada categoría. Lo que constituye una tabla de frecuencias, una distribución de frecuencias. Eso lo vamos a utilizar bastante cuando veamos los temas de las distribuciones teóricas, las distribuciones probabilísticas, ¿no? Que vamos a trabajar con algunas series y vamos
vamos a tener una validación, ¿no? De diferentes metodologías para poder evaluar la data. Cuál tiene cierta consistencia en la información, ¿no? De eso nos permitirá analizar. Bueno, cuando se habla de disponibilidad, el inconveniente, ¿no? El inconveniente que tenemos, uno de los grandes inconvenientes es la falta de datos, ¿no? Bueno, eso ya lo hemos estado viendo en la clase anterior, ¿no? El tema de la red meteorológica nacional, que es la que nos proporciona la información, ¿no? De lo que es oferta, por ejemplo, para poder utilizarlo, ¿no? En esa área de predicción de oferta hídrica, en plan de nuevas fuentes de agua, ¿no? Ya les he comentado, ¿no? Yo no puedo hacer un diseño, yo no puedo hacer un cálculo, ¿no? Por ejemplo, de volumen de almacenamiento de un reservorio, de un embalse. ¿Cuánto puedo almacenar? ¿Cuánto puedo captar a través de las bocatomas, ¿no? Cuando con un barraje que ponga en medio del cauce río. O sea, ¿de qué tamaño lo voy a dimensionar si no tengo la información básica, ¿no? Entonces, la idea es tener esa data, ¿no? De contar con la mayor cantidad posible. ¿Por qué? Porque en el tiempo, ¿no? Y ustedes han visto de aquí, en el tiempo, por eso ¿cuál es la importancia, ¿no? De tener este gráfico, la importancia del ideograma. Porque yo lo puedo tener así, de esta manera, ¿no? Aquí o así, ¿no? Aquí. De acá que puedo analizar gráficamente. De repente, ¿no? A ver, ideograma, cuando está aquí. Por ejemplo, no he probado, pero vamos a ver aquí. Vamos a hacer una prueba aquí. A ver, de acá, máximo 37. Máximo, miren. Toda la, ¿cuánto habíamos visto en este reporte? Casi 10.000 datos, ¿no? 10.000 datos, otra vez, vamos a ver, exacto, recuento, 10.798 para este caso. De esos 10.978, ¿no? Yo necesito sacar el valor máximo, tanto en máximo del máximo en un día, por eso justamente viene este de aquí estatal, ¿no? Esto nos ayuda a entender esto. Y este aquí. Lo que hago acá es calcular el máximo del mes de enero, de los 30 días, en el año 1990. El máximo valor en febrero, los 28 días que tiene febrero de 1990. En marzo igual, ¿no? El máximo valor de los 31 días de 1990 y así sucesivamente, el máximo valor. Pero de este máximo que está en enero, del máximo en febrero, también todo eso saca un máximo, ¿no? Igual voy trabajando por cada uno de estas series, 91, 92, 93. Bueno, yo trabajo primero para hacer esta evaluación, trabajo con los máximos de los meses, porque aquí para esta suma total que ven acá, voy a trabajar con la suma total de todos los años. Hay diferentes evaluaciones, diferentes gráficos que hay que hacer. Uno compara la evolución en el tiempo y es justamente cuánto se fue acumulando, ¿no? Mes a mes en cada año. Acá en este año se acumuló un total de 10 puntos, perdón, de 3.2 o precipitó 3.2 milímetros al día. Y esto es al año. ¿Cuánto precipitó al año? Entonces, para cada año tengo la evolución aquí, ¿no? ¿Y para qué me sirve? Ya he comentado, ¿no? Para ver eventos extremos, tanto excesiva precipitación, como fue este caso, o menor precipitación, ¿no? Por acá, por aquí. Sequía y avenida, ¿no? Y esta avenida con Huayco. Entonces, 37, bueno, acá esta es la suma, puesto que no coincide con esto, definitivamente, ¿no? Acá sí, acá hemos extraído, ¿no? El máximo de enero, el máximo de febrero, el máximo de abril y así. ¿Y a qué conclusión acá llegamos? 37. Como repito, ¿no? Fácil sería agarrar, sombrear todo, ¿no? Como está aquí, sí, sin abajo, perdón. Ah, sí, 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 sí.
El máximo es 37, acá lo dice, ¿no? 37. Y es el resultado que sale acá del diagrama, ¿no? 37. Sin mucha, sin mucho trabajo, sin mucho esto, podría determinar directamente, ¿no? Pero es mejor tener pues una visualización, ¿no? Cómo está comparado con respecto a los otros meses. Eso no lo voy a ver en el Excel, eso lo hago acá en un gráfico representativo, ¿no? Que me está representando esas dos condiciones. Bueno, acá he trabajado con las precipitaciones promedio, ¿no? Con la precipitación promedio y después también se ha trabajado con la precipitación máxima. Entonces son dos de los cuadros, dos de los gráficos que tienen que hacer y el tercero que está aquí, ¿no? Entonces me da información en el tiempo. Cuando se habla acá son series de tiempo, ¿no? Toda la data. Hemos visto, bueno, entonces si la disponibilidad es casi nula, dicha información dificulta plasmar escenarios de oportunidad de mejoras de la gestión de recursos hídricos, ¿no? Vuelve a comentar, ¿no? ¿Cómo puedo diseñar algo si no tengo información? ¿Cuál será la capacidad del envase que debo proyectar, ¿no? O los diámetros de las tuberías que puedo utilizar para en función, por ejemplo, al caudal que se tenga. Entonces, es justamente tener esa información. Y a lo largo de este tema se habla mucho del tema de la información, ¿no? Cómo se va a manejar. Se puede recurrir a fuentes externas como el EGEL y Cenami. Bueno, yo creo que ya no está más. Vamos a ver, era Enel, ahora es Plus, y en fin, son diferentes, bueno, con las que trabajamos, ¿no? Porque de acuerdo cada zona trabaja con la empresa eléctrica que tiene bajo que está bajo administrando, ¿no? Determinadas zonas, ¿no? Hemos visto también la plataforma, como le digo, a ver si te puede en el descanso genero mi acceso para ver datos, ¿no? Sobre todo el tema de la descarga de datos, descarga de información, cómo se compara uno con otro, ¿no? Y también estuvimos viendo en la clase, ¿no? ¿Qué pasaba, por ejemplo, cuando seleccionaba la cuenca de Yungay? Que ahí lo vemos, pero después cuando lo pasamos al otro visor de los datos históricos, desaparece. Y ese gran problema, ¿no? Y otro problema, ¿cuál era aquí? El tema de que no están delimitadas las cuencas. No, no están delimitadas, yo no puedo saber, ¿no? Dónde corresponde cada uno, a qué cuenca está. Más o menos ya por la experiencia, sé que como los planos generalmente tienen fondo, ¿no? De los diferentes nombres, entonces se puede relacionar con ellos, pero no es lo ideal. Y el observatorio o el sistema que tiene diferentes, ¿no? plataformas para poder revisar información, para revisar o extraer información técnica. A veces no está todo, pero por lo menos a veces ya hay una idea, ¿no? El SNIR, ¿no? Como entidad es responsable de integrar la información registrada de las variables hidrometeorológicas, hidrogeológicas, hidrográficas, calidad de agua, ¿no? Geoespacial, uso del agua, estadística de los registros e inventarios provenientes de los integrantes del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, ¿no? Ah, verdad, la asistencia. A ver, vamos a ver. A ver, un stop. Pues eso es lo que se visualiza en Lana, ya vamos a estar viendo, ¿no? Así que acá tienen información también que pueden utilizar, ¿no? Por eso es el primer, cuando no se trata de ninguna cuenca, este es el macro. Ya, vamos a pasar la asistencia.
Antonio. Fabricio Baltasar. Ingeniero, buenas noches, presente. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Rodrigo Cervantes. ¿Qué haces, conversando, Rodrigo? Buenas noches. Renato Chávez. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Yamil Escudero. Galia Jiménez. Presente, profesor, buenas noches. Juan Juárez. Juan Juárez. Ok, Juan. Diego Pari. Presente, profesor. ¿Qué tal? Rodrigo Román. Román no está. Ricky Sí, Sedano. presente, profesor, buenas noches. Qué bueno, sí. Robert Tabra. Presente, profesor. Presente. Ok, listo. Listo. No sé, creo que me confundí. A ver. Esto es universidad. Bueno, entonces continuando, toda esa serie de datos que tenemos a veces no hay información. Pero eso de acá no aplica a lo que estamos viendo, ¿no? La comprensión es rellenar huecos en series de tiempo cortas, mientras que la extensión de registros es alargar artificialmente una serie usando datos de una estación de registro más largo, transfiriendo información de una estación con menos datos para mejorar, ¿no? Mejorar análisis y modelados, utilizando métodos estadísticos como la proporción normal o la regresión, y valiendo siempre la confiabilidad de las técnicas aplicadas para no sesgar de estudios ideológicos, ¿no? Entonces, lo que sí hay que aclarar que estas metodologías, a ver, no son para completar esos datos, ¿no? Porque para hacer esa relleno de datos se refiere a que, por ejemplo, ¿no? Y comentaban creo que en la clase anterior, si por ejemplo por aquí no hay datos en toda la serie, entonces cuando haga el resumen voy a colocar, siempre voy a trabajar con el año y su precipitación máxima, ¿no? Pero si no hay, voy a tener, por ejemplo, vamos a tener acá, por decir, ¿no? Vamos a tener este caso, bueno, vamos a poner por acá. Por ejemplo, acá no había datos. Bueno, no es que no haya datos, estamos hablando acá, vamos por poner un número, ¿no? Este de acá, por ejemplo, es el máximo, ¿no? El máximo de toda la serie, de todo ese año. Estamos hablando acá del máximo.
por decir, estamos hablando del máximo de este valor de aquí. Entonces, yo eso lo voy a comparar, por ejemplo, por ejemplo, acá tengo así, no tengo dato acá, no tengo dato por acá, así está, por ejemplo. Entonces, entonces se da cuenta que nosotros tenemos dos estaciones, ¿no? Una que está completa y una que está incompleta. Entonces, cuando se hace esta comparación o llenado de datos, se hace de esta manera, ya con el resumen. No se hace para llenar esos datos aquí, ¿no? Yo voy a completar, por ejemplo, acá voy a tomar, vamos a asumir que este tiene mi formato, por ejemplo, ya no es que lo haya rellenado. No se guíen de los datos que están acá, porque puede ser otro valor. Estamos hablando de otro valor cualquiera. Solamente lo he tomado como para no estar digitando cualquier número. Estamos colocando ahí esos datos. Entonces, para yo completar datos aquí, tengo que contar con una estación vecina que tenga la totalidad de datos, ¿no? Teniendo eso así, yo voy a poder recién ahí hay un análisis que es como le dije, el de promedios y el método de la regresión, para poder completar, tomar datos aquí, poner acá, una vez que se hace el análisis y calcule los valores, ¿no? Con los que voy a multiplicar, llenaré aquí, aquí y aquí. Primera condición para que establecer que voy a utilizar esta estación. ¿Recuerdan que hablaba de aquí, de este factor? Acá mismo. Este es el factor importante, uno de los factores también que me va a servir, la altitud. ¿Cuánto tiene altitud? 850. Entonces la estación que utilice, ¿no? La estación que utiliza acá también tiene una altitud similar. Bajo el principio que le decía, ¿no? En las cuencas altas, por ejemplo, son de más precipitación con respecto a la cuenca baja. Entonces, definitivamente, pues, si yo necesito comparar, voy a tener que tener datos, ¿no? Datos que reflejen el comportamiento y que estén a la misma altura. Otro factor que también se atribuye, que se utiliza, ¿no? Es que los datos sean similares, ¿no? Y que haciendo una comparación entre ambos, no haya una diferencia del 10%. Bueno, eso también tiene que ser con método estadístico, ¿no? Pero así, ¿no? Se puede también datos y hay un nuevo punto de evaluación, ¿no? Porque hay diferentes metodologías. Un par de minutos, por favor, trae un poquito de agua que se me ha acabado y cuando se habla se seca la garganta. Un momento, por favor. ¿Dónde estamos?
Bueno, entonces, disculpe, continuando. Entonces hay que tener siempre la completación de datos, ¿no? Para completar datos, generalmente vamos a trabajar con una estación índice. Entonces hemos dicho acá, el primer factor es la altitud, ¿no? Que las altitudes, cuando hablamos de comparar, altitud similar. Que la precipitación, ¿no? La precipitación también se supone deben ser en promedios similares. Similares, ¿no? Altitud, precipitación, ¿qué más le dije? Promedio, que dio de diferencia, ¿no? ¿Qué más? No, creo que era, a ver, promedios, creo que esa era una de las dos una de las dos principales, ¿no? Entonces, teniendo esos datos, como repito, voy a poder hacer, o bien hago método de los promedios o método de regresión, ¿no? Porque lo vamos, que es bastante. Ahora, después tenemos que, no solamente la recta de regresión, hay que calcular también el R. La regresión va a ser con los datos, por si acaso. O sea, vamos a hacer una recta, pero una análisis doble masa. Y en función de ese análisis doble masa, voy a tener justamente el R, ¿no? De esa comparación de datos. Si el R se acerca a la unidad, entonces hablamos de que hay una buena correlación de datos y por lo tanto se puede utilizar o podemos utilizar el procedimiento de promedios, ¿no? Entonces, o también podemos hacer el de regresión, que tiene otra metodología. Y al final comparar, ¿no? Porque vamos a ir estos datos con esta información que calculemos y vamos a calcular nuevamente la regresión, donde vamos a hacer una regresión dato a dato, ¿no? Vamos a aplicar la metodología, porque aquí en este caso hay que eliminar las filas donde no haya datos y hacer un análisis doble masa con lo que existe. Una vez que se hacen los cálculos y se calculan los componentes, el factor para poder acá rellenar, se vuelve a hacer nuevamente un análisis de regresión, ¿no? Tanto para el método promedio como método de regresión. Entonces, de ahí comparamos cuál es el R más cercano a la unidad. Y con eso nos quedamos. Pero como le digo, como revuelvo a repetir, no es el caso de aquí. Con ese tipo de análisis no se hace este lleno de datos. Es para el total anual, ¿no? Pero para el máximo anual. Porque lo que voy a comparar son, generalmente acá son máximos, máximos, máximos. Y una estación que tiene todos sus datos y una estación que no tiene datos, ¿no? Porque, por ejemplo, por acá, bueno, ese es el caso, miren, casi. Un dato, prácticamente acá no hay datos, ¿no? Y en algunos casos hasta lo puedo colocar, acá hemos puesto el máximo porque estamos trabajando con todos los promedios, y el máximo es el 513, pero, pero prácticamente acá no tendríamos datos, acá sería cero, y podemos trabajar mejor con reemplazando ese dato, ¿no? Y así. En otro año también puede haber, no haber información, como los que han visto ustedes, por ejemplo, bueno, me imagino que cuando han descargado información, en esta hoja resumen, no sé si hice por acá una hoja resumen, ¿no? Yo voy comparando, ¿no?
Y por ejemplo, tengo por acá, por decir, ¿no? Tengo datos, y puede haber que luego, después de unos años, se repita por acá también, ¿no? Y así después nuevamente otra vez vuelve a estar así. Puede darse, no es que no suceda. En estos casos sí se hace esa comparación. ¿Por qué? Porque son, bueno, tengo que tener los datos definitivamente, ¿no? El análisis de acá está de cada año y en función a ellos hacer el relleno de estos datos de aquí. Porque son los máximos de cada año, ¿no? Perdón, de cada estación. Y hay que comparar. Por ejemplo, esta estación, este dato que acá es solamente para contabilizar el número de información. Pero luego de eso tengo que hacer un análisis por estación, de aquí. Voy a tener toda su serie, de aquí toda su serie. Y de repente en algunos lados va a faltar, ¿no? Entonces rellenar huecos, como hemos dicho, en series cortas de tiempo, en series de tiempos cortas, mientras que la extensión de registros es alargar artificialmente una serie usan- usando datos de una estación de registro más largo. Podemos saber que esta estación de datos más largo es con mayor a 30 años. Transfieren información a una estación con menos datos para mejorar el análisis y modelados, utilizando métodos estadísticos como la proporción normal o la regresión y validando siempre la confiabilidad de las técnicas aplicadas para no cegar estudios hidrológicos, ¿no? Entonces, vamos a utilizar esas metodologías. La completación de datos hidrológicos, ¿no? Es rellenar huecos de una serie corta, mientras que la extensión de registros es alargar artificialmente una serie usando datos de una estación de registro más largo. Uy, no sé, creo que le repetí lo mismo. Ah, disculpe, acá es lo mismo. Sí, ya está. A ver, si este se vuelve. Uno, dos, tres, cuatro. Entonces, ¿qué datos? ¿Qué es completación de datos? Rellenar valores faltantes, ¿no? Los huecos donde no hay información de una serie temporal de una estación. Eso es lo que llamamos este resumen, ¿no? La serie temporal. La serie temporal donde vamos a tener el registro de todos los años. Es lo que ustedes, vuelvo a repetir, es lo que están haciendo aquí, ¿no? Y yo creo que esto queda claro, ¿no? No creo, si tienen alguna duda, pregunten, me preguntarán después o no sé, porque ayer lo explicaba también a sus compañeros, ¿no? De la otra facultad, pero me parece que no me entendía el criterio. Aparte ya, bueno, aparte de que no, se los expliqué en la pizarra porque tuvo un problema con el Excel y no podía ingresar información, no podía nada, estaba bloqueado. Entonces le expliqué esto en la pizarra y en el intermedio se acercaron a preguntar varios porque me parece que no entendía el motivo de hacer esta evaluación, ¿no? De las estaciones. Y es para contabilizar, pero esos datos son información. No solamente digo, son datos, o sea, he puesto porque yo podía ponerle 2, 3, 4, 5, ¿no? Sino que no vean este aquí. Por ejemplo, si yo le pongo, acá dice 63, pero si por ejemplo yo lo lleno con, decía eso, ¿no? ¿Ustedes recuerdan? Yo lo lleno con X, por ejemplo, X, ¿no? No es lo mismo poner X, ¿no? Yo puedo poner X, sí, le digo, pero no lo van a contabilizar. Creo que hay otra opción para hacer esto, ¿no? Porque contarás, creo que es otra opción. Pero yo que quiero que es contar, ¿no? Entonces por eso tengo acá y listo. Entonces le digo, lo que se trata de hacer es justamente una con, ¿qué pasa si no hay datos? Bueno, déjenlo en blanco, ¿no? Porque eh, en algunos casos, en algunos, a ver,
un poco difícil eso, pero ¿dónde está? Porque generalmente son se especifica acá la serie, ¿no? A no ser que trabaje, por ejemplo, con la serie con una serie de Zenami y una serie de acá de SNI, ¿no? No creo. Pero si no, generalmente siempre vamos a tener, bueno, vemos otra estación acá, 87, 2025, la estación de acá está 90, 2025, ¿sí? Todo es corrido, difícil casi que haya de ese tipo, ¿no? Entonces, no, pero puede darse, ¿no? Puede darse que haya tramos, no es decir que no va a haber. ¿Cómo se usa? ¿Cómo se hace? Se utiliza datos de las estaciones cercanas, patrones, patrones, guía, ¿no? Que va a servir como base, ¿no? Con registros completos y se aplican métodos estadísticos, como introducción normal, reacción lineal, que hemos comentado, ¿no? Que relacionan estaciones con las vecinas. Si falta un dato de precipitación en una estación, se calcula su valor estimado, son valores estimados, ¿no? Usando la precipitación de esa misma fecha en otras estaciones cercanas a sus promedios históricos, ¿no? Es también otra manera, ¿no? Dice, se calcula el valor estimado usando la precipitación de esa misma fecha en otras estaciones cercanas y sus promedios históricos. Pero para eso son estaciones cercanas también que cumplan con requisito de altitud, ¿no? De precipitación similar, pues también se puede rellenar. La extensión de registros es a la serie de datos corta. Mira, acá especifica, ¿no? Una serie de datos corta es menos de 30 años, ¿no? Entonces se sobreentiende que una serie de datos larga es más de 30 años, ¿no? Transfiriendo información de registro largo hacia una estación de registro corto. ¿Cómo se hace? Se establece una relación correlación-regresión entre una estación de registro largo, que es patrón, y la estación corta, extendiendo así su periodo de registro. Métodos comunes, ¿no? El método de la proporción normal utiliza la relación del promedio multianual de la estación faltante y el promedio multianual de las estaciones de referencia. Método de la potencia y distancia, ¿no? Usando la regresión, se basa en la distancia geográfica entre las estaciones y la correlación observada para estimar valores. La regresión lineal se usa para correlacionar datos entre estaciones. ¿Cuál es la importancia, no? Fiabilidad. Asegura que los estudios hidrológicos, como el diseño de infraestructuras o la gestión de recursos hídricos, se base en series de datos más largas y robustas, aumentando la confiabilidad de los resultados. Análisis permite realizar análisis estadísticos más precisos y modelar eventos extremos con mayor confianza, porque tenemos una data que ha sido revisada, que ha sido validada. Cuando hablamos de la consistencia de datos, ¿no? Cuando hablamos de la consistencia de datos, eh, surge la pregunta, ¿no? ¿De dónde tomar la información? O la información que tengo es confiable, está disponible, ¿no? Por eso dice el hidrólogo especialista que desea desarrollar un estudio hidrológico, debe buscar información de la cuenca en estudio, en las instituciones encargadas de su recopilación, pero una vez que ésta se ha obtenido, una de las grandes interrogantes que se va a hacer ¿es confiable la información disponible? La respuesta a esta pregunta se obtiene utilizando un análisis de consistencia de la información disponible mediante criterios físicos y métodos estadísticos que permiten identificar, evaluar y eliminar posibles errores sistemáticos que han podido ocurrir, sea por causas naturales u ocasionadas por la intervención de la mano del hombre, ¿no? Por ejemplo, también cuando se está fuera de un río y se canaliza, ¿no? ¿Quién hace la canalización? El humano, ¿no? Entonces, me puede estar arrojando después en los aforos, otros valores que no guardan relación, ¿no? Porque deriva del cauce, por ejemplo, ¿no? Es lo que sucede. O cuando también se varían las condiciones, ¿no? Se- sobre todo, vamos a ver que
Que eso más lo vemos en saltos cuando hay un tema de cambio de equipos, ¿no? Cambio de equipos, cambio de posición, ¿no? A cambiarlos por actuales en los modernos, en fin, se van a notar ciertos cambios. La no homogeneidad e inconsistencia, ¿no? Como título. La no homogeneidad e inconsistencia son los causales del cambio que están expuestas a las informaciones serológicas, por lo cual su estudio es de mucha importancia para determinar los errores sistemáticos que puedan afectarlo. La inconsistencia es sinónimo de error sistemático y se presenta como saltos y tendencias, y la no homogeneidad es definido por los cambios de datos vírgenes con el tiempo. La no homogeneidad de una serie de tiempo y lógica se debe a factores humanos. Por ejemplo, ¿no? Los factores, la tal indiscriminada de una cuenca, ¿no? Tal indiscriminada de los árboles, se supone, ¿no? Construcción de estructuras hidráulicas, ¿no? De captación, de derivación, de defensa. Generalmente, no generalmente aquí a nivel de cuenca, en una de las cuencas bastante afectadas y cercanas es la cuenca de Lurín, ¿no? Donde en el sector de Cieneguía prácticamente han reducido a 30 metros el ancho de río, ¿no? Y eso provoca, pues, va a provocar diferentes, ¿no? Problemas aguas abajo, ¿no? Va a incrementar la velocidad, va a ser más erosiva, ¿no? O aguas abajo, ¿no? Aguas arriba también igual va a causar problemas. Pues se está alterando el cauce normal o natural de que tiene el río. Poco a poco le han ido ganando terreno y eso a la larga va ocasionando después problemas. La inconsistencia de una serie de tiempo está dada por la producción de errores sistemáticos, ¿no? Déficit en la toma de datos, cambio en la estación de registro, ¿no? También en el llenado de los datos, ¿no? A veces, a veces es aquí, a veces es mecánico, ¿no? A veces no. Muy diferente es cuando uno tiene los datos, ¿no? Y lo pasa a través, lo lee en una máquina, un concentrador de datos, ¿no? A través de un equipo lo ha leído, lo envía al concentrador de datos y lo envió a la estación para procesar el dato. Desde ahí no hay ningún problema porque todo está manejándose en línea, ¿no? De una fuente pasa a otra fuente, a otro proceso y listo, pero se mantiene el lote. En cambio, cuando hay que llenar información, cuando se recogen los reportes, ¿no? Y hay que pasarlo, cuando son 5 o 10 no hay problema, pero cuando son pues más de 50, 60, 100, 200 datos, entonces en algún momento pues, por ahí puede fallar, ¿no? La digitación. Siempre se va a dar, por más que, bueno, para eso también está el control de calidad o tiene que haber otra persona que haga una revisión de la información, ¿no? Nosotros también nos sucede a veces, ¿no? De que por ahí se pasan algunos datos que no son consistentes, ¿no? Por ejemplo, en niveles de agua. Cuando hablamos de niveles de agua, tenemos un nivel superior que es el nivel estático y un nivel inferior abajo que es el nivel dinámico que es producto del bombeo. Entonces el nivel estático no puede ser mayor que el nivel dinámico. Me refiero, a ver, creo que por acá estaba. Ya había puesto point. Por ejemplo, ¿no? Yo tengo una superficie, por acá tengo una base. Después vamos a describir, esta es roca. Y acá justamente